Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, amigos, tenemos una noticia que, para ser honestos, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Así es, vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no esté junta, sigue dando mucho de qué hablar. Sí, estoy hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a desentrañar hoy es digno de una telenovela, pero esta vez es la vida real. Si son fanáticos de estas estrellas turcas y les encanta estar al tanto de cada detalle de sus vidas, están en el lugar correcto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos allá! La fecha de hoy, 26 de octubre de 2025, podría quedar marcada en la memoria de muchos como un día de sorpresas. Y es que, como bien saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más mediáticas y seguidas en el mundo del espectáculo turco e internacional. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos fue innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn conquistaron a millones de corazones, y la chispa que saltó entre los actores rápidamente se trasladó a la vida real, desatando una ola de ilusión entre sus seguidores. Al principio, como suele suceder en estos casos, hubo cierto hermetismo. Las parejas de actores a menudo intentan mantener su vida privada fuera del ojo público, y Can y Demet no fueron la excepción. Sin embargo, las señales eran cada vez más evidentes. Pequeños gestos, miradas cómplices durante eventos públicos, e incluso algunas fotografías compartidas en redes sociales que alimentaban los rumores. La prensa turca, siempre atenta, capturaba cada movimiento, cada encuentro. Y, debo decir que bien nos lo hicieron pasar a todos con la expectación. Poco a poco fueron confirmando lo que muchos ya sospechaban. Sus apariciones juntos se volvieron más frecuentes, y la forma en que se dirigían el uno al otro en entrevistas o en sus publicaciones era una clara muestra de un afecto profundo y genuino. Se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, el sueño de muchos fans que veían en ellos la pareja perfecta. Sus seguidores, a quienes les gusta referirse a ellos como Candem, crearon toda una comunidad online, analizando cada detalle de sus vidas juntos, compartiendo memes, editando vídeos y expresando su apoyo incondicional. Pero como bien sabemos, el amor en el mundo del espectáculo a veces es tan efímero como un rayo de sol en medio de una tormenta. A pesar de la intensidad de su relación y del amor que parecían profesarse, las cosas tomaron un giro inesperado. En 2021, tras meses de especulaciones, se confirmó lo que muchos temían: la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir. Fue un golpe duro para muchos de sus seguidores, que habían invertido tanto emocionalmente en su relación. Las razones de su separación nunca quedaron del todo claras. Como es habitual, hubo muchas versiones circulando: diferencias irreconciliables, incompatibilidad de estilos de vida, presiones mediáticas. Lo cierto es que, a pesar de los intentos por mantener una relación cordial, la vida los llevó por caminos distintos. Ambos continuaron con sus exitosas carreras, consolidándose aún más como figuras reconocidas a nivel internacional. Can Yaman, con su participación en producciones italianas y su creciente fama en Europa, y Demet Özdemir, quien ha seguido deslumbrando en Turquía y expandiendo su alcance con nuevos proyectos. Y aquí es donde entra la noticia que nos ha sorprendido a todos este 26 de octubre de 2025. Las sorpresas en el mundo de las celebridades turcas son una constante y esta vez, la noticia gira nuevamente en torno a ellos, aunque de una manera que pocos esperaban. Durante meses, se había rumoreado sobre la posibilidad de un reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir. Se hablaba de un nuevo proyecto, quizás una serie, que los volviera a juntar en la pantalla. Los fans, con esa esperanza que nunca muere, ya se imaginaban reviviendo la magia de Erkenci. Sin embargo, lo que ha sucedido va mucho más allá de un simple reencuentro profesional. Fuentes cercanas, y créanme, hemos estado investigando a fondo, aseguran que Can Yaman y Demet Özdemir no solo han decidido trabajar juntos nuevamente, sino que lo harán en un proyecto que promete ser un antes y un después en sus carreras, y que además tiene tintes muy personales. Al parecer, y esto es lo que está generando tanto revuelo, Can Yaman está preparando una película autobiográfica, un proyecto muy ambicioso en el que quiere plasmar su vida, sus experiencias, sus luchas y sus triunfos. ¿Y adivinan quién ha sido elegida para interpretar a una figura clave en este relato personal?
Sí, señores y señoras, Demet Özdemir. Ahora, antes de que salten a conclusiones, déjenme explicarles el por qué esto es tan impactante. No se trata de que Demet vaya a interpretar a una pareja de ficción de Khan en la película, sino, y aquí es donde la noticia se pone jugosa, se rumorea con fuerza que Demet interpretará a un amor importante en la vida de Khan. Esto podría significar varias cosas. Podría ser una representación de su relación pasada, revisitando momentos clave que marcaron su historia. Y esta es la teoría que más fuerza está cobrando, podría tratarse de una historia que explora el impacto que Demet tuvo en su vida, independientemente de si su relación continuó o no. Imaginen la intensidad dramática de esto, tener que revivir, o reinterpretar, momentos tan significativos de una relación pasada, y hacerlo con la persona que compartió esos momentos. Es un desafío actoral mayúsculo, pero también una oportunidad para sanar, para reflexionar, o quizás, solo quizás, para reavivar algo que nunca se ha ido del todo. La noticia ha explotado en las redes sociales. Los hashtags #Candem Forever, #Yaman Özdemir Movie y #Sorpresa 2025 son tendencia mundial. Los fans están divididos entre la euforia, la nostalgia y la especulación. Algunos celebran la oportunidad de verlos juntos de nuevo, sin importar el contexto. Otros, más cautelosos, se preguntan cómo será esta dinámica, si habrá tensión, si será terapéutico para ellos, o si simplemente es una estrategia de marketing para generar expectación. Lo que sí es seguro es que el interés es masivo. Por nuestra parte hemos intentado obtener declaraciones oficiales, pero, como era de esperar, tanto los representantes de Khan Yaman como los de Demet Özdemir han optado por el silencio. Este hermetismo solo alimenta aún más las especulaciones y las teorías. Podría ser que este proyecto les haya servido para reconectar a un nivel más profundo. Han pasado página y ahora ven su relación pasada con otros ojos, con la perspectiva que da el tiempo. ¿O es simplemente un movimiento profesional inteligente para capitalizar la química innegable que siempre ha existido entre ellos? Pensemos en la perspectiva de Khan Yaman. Él, que siempre ha sido conocido por su carisma y su fuerte presencia escénica, ahora se enfrenta a la tarea de contar su propia historia. Y elegir a Demet para un papel tan crucial dentro de ella habla, sin duda, de la importancia que ella tuvo en su vida y en su trayectoria. No cualquiera tendría la valentía de poner en pantalla un capítulo tan personal, y menos aún, de hacerlo de la mano de quien vivió esa historia junto a él. Por otro lado, está Demet Özdemir. Ella, que ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, ahora se enfrenta a un papel que seguramente la obligará a explorar emociones complejas. ¿Cómo abordará la interpretación de un amor que fue tan intenso y que terminó? ¿Tendrá la oportunidad de mostrar diferentes facetas de su arte? La expectativa sobre su actuación es altísima. La presión de interpretar un papel con tantas connotaciones emocionales y personales es enorme, pero si alguien puede hacerlo, es ella. El hecho de que la fecha de esta noticia sea hoy, 26 de octubre de 2025, parece casi intencional, como si el destino hubiera decidido regalarnos esta sorpresa justo en este momento. Es un recordatorio de que en la vida de las celebridades, y en la vida en general, nunca se sabe lo que el futuro nos depara. Las relaciones pueden evolucionar, los caminos pueden cruzarse de nuevo, y los proyectos creativos pueden traer consigo experiencias inesperadas. Esta noticia no solo es relevante para los seguidores de Khan Yaman y Demet Özdemir, sino que también abre un debate interesante sobre las dinámicas en el mundo del espectáculo. ¿Hasta qué punto es saludable para los actores revivir relaciones pasadas en un contexto profesional? ¿Qué límites existen entre la vida personal y la artística? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la fama y las relaciones humanas en el ojo público. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este proyecto, sea cual sea la verdad detrás de él, tiene todos los ingredientes para ser un éxito rotundo. La combinación de una historia personal y emotiva con dos de los actores más queridos y con mayor química del panorama turco es una receta infalible para captar la atención de la audiencia global. Estaremos muy pendientes de cada desarrollo, de cada imagen filtrada, de cada declaración, por mínima que sea. ¿Y ustedes, qué piensan de esta bomba de noticia? ¿Están emocionados por ver a Khan Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en un proyecto de esta magnitud? ¿Creen que este proyecto podría tener algún significado más allá de lo profesional para ellos? Nos encantaría conocer sus opiniones. Déjenlos en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes.
En resumen, la noticia que ha estallado hoy, 26 de octubre de 2025, sobre Can Yaman y Demet Özdemir es verdaderamente sorprendente. El hecho de que Demet haya sido elegida para interpretar un papel crucial en la película autobiográfica de Can, un proyecto que explora su vida personal y sus relaciones importantes, ha dejado a todos boquiabiertos. Ya sea una representación de su pasado, una exploración del impacto que ella tuvo en su vida, o algo completamente distinto, la expectativa es máxima. Así que, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco. Recuerden que si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.